Apreciados hermanos de diferentes países de habla hispana, en estos momentos de tristeza, eu me gostaria de agradecer nossos queridos hermanos de muitos países. Supimos que hermanos de Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, México, República Dominicana, Panamá. Durante a enfermidade de minha esposa, que estuvo muito delicada de saúde, recebemos notícias de que praticamente em todos esses países os irmãos organizaram grupos de orações para que Deus, pedindo que Deus operara um milagro para a saúde de minha esposa. Sabemos que Deus tem seus planos diferentes dos nossos e Ele sempre hace lo mejor. A palavra de Deus diz que em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem de aqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Sabemos que com a situação de minha esposa, com sofrimento, suas provas, Deus utilizou isto para alcançar muita gente. Criamos grupos de orações, pessoas que estavam desanimadas em la fé se animaram outra vez. Então, queridos irmãos, queremos nesse momento aproveitar a oportunidade e agradecer a todos vocês, os irmãos de Colômbia também, que dedicaram muito tempo para a oração, a fim de que minha esposa recobrara a saúde. Estamos seguros de que ela descansa em el Senhor. Su tempo em la sepultura será muito curto. Pero para nós outros que nos quedamos, aproveitemos as lições para buscar ao Senhor, preparar-nos seriamente para a sua venida, quando teremos a oportunidade de mirar a Jesus e também todos aqueles quienes buscaram ao Senhor, andaram com Ele, hicieron sua vontade, estarão preparados para a sua venida. Será um encontro maravilhoso, quando veremos todos os filhos de Deus que aceitaram o Evangelho, salvos por la eternidade. Que Deus nos dê sua graça para que aproveitemos as lições e as oportunidades nesses dias de graça. Esse é meu desejo, minha oração. Amém.
Para nuestra meditación esta mañana, vamos a leer lo que nos dice la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Meditando en este pasaje bíblico, vamos a orar pidiendo el don del Espíritu Santo, a fin de que podamos comprender el mensaje que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Oremos. Hemos estudiado en esta conferencia las ramificaciones de 1888 y la conferencia que fue tenida entonces, y ahora nosotros en las circunstancias en que nos encontramos sin poder atender a la iglesia, estamos en nuestros hogares, pero espero que podamos atender aquí en el Internet. La pregunta que hemos estado tocando en este tema es Jesucristo como nuestro. Hemos visto en el último estudio acerca de Jesús volviéndose carne. Y la pregunta que tenemos ahora, que en realidad es la mayor pregunta que podemos tener, tiene que ver con nuestras inclinaciones. Una de las luchas más grandes que tenemos son nuestras inclinaciones. Podemos desear el hacer la voluntad de Dios, pero aún así las tentaciones vienen y nuestras inclinaciones naturales es hacer el mal. La pregunta es, ¿en la vida de Jesús, Él tuvo ese tipo de inclinaciones? Cuando miramos a Jesús debemos entender algo. En Lucas 1:35 describe a Jesús en su nacimiento y nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Ahora, quiero que pongan atención aquí cuando dice lo santo que de ti nacerá. Cuando tocamos el tema del nacimiento de Jesús y su naturaleza, especialmente sabiendo que Él nunca pecó, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él no tenía ningún pecado propio. Aquí podemos notar que Él fue llamado un ser santo. ¿Y por qué Él era ese ser santo? Él podía tornarse nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 7:24 nos dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo una sola vez y ahí terminó todo. No tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo primeramente, sino que fue una sola ofrenda y eso fue suficiente. Por esa razón, el cuerpo que fue dado a Jesús, porque recuerden, Él vino en una manera humana. Ese cuerpo era libre y limpio de cualquier deformidad humana. Por eso el cordero que era escogido para el sacrificio, lo podemos ver que aquí en 1 de Pedro 1:18 nos dice que tenía que ser un cordero especial, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el cordero que fue usado para representar a Jesucristo tenía que ser un cordero sin mancha, sin contaminación. Por eso Jesús era el cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando pensamos sobre las características físicas de Jesús, encontramos en el Deseo de todas las gentes, página 34, las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento
de toda deformidad física. physical deformity. Era el cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Entonces, mirando la vida de Jesús, un cuerpo fue preparado para él. No era un cuerpo que tenía defectos. Tenía que ser un cuerpo perfecto y sin mácula para representar a Jesucristo. Entonces, cuando miramos a Jesús, obviamente se volvió un ser humano, se humilló a sí mismo, aún a la muerte de cruz, pero aunque Él tomó la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, ¿qué tipo de naturaleza realmente era? En Testimonios para la Iglesia 269 nos dice, el que pudo arrebatar al Hijo de Dios cuando fue hecho poco inferior a los ángeles y colocado sobre el pináculo del templo y llevado a la cumbre de una montaña altísima para presentarle los reinos del mundo, puede ejercer su poder sobre la familia humana, que en fuerza y sabiduría es muy inferior al Hijo de Dios, aún después que Él hubo asumido la naturaleza humana. Entonces Jesús tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa, pero aún así su naturaleza era mucho más superior que la nuestra, tanto en fuerza como en sabiduría. En el deseo de todas las gentes, nos dice, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor, cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Cuando hablamos acerca de las tentaciones de Jesús, las tentaciones de Jesús no eran como las nuestras. Eran en un grado mayor esas tentaciones porque el carácter de Jesús era superior que el nuestro. Entonces, la naturaleza de las tentaciones de Jesús eran mucho mayor que nuestras tentaciones. Cuando hablamos sobre Jesús y el hecho de que llevó nuestros pecados sobre sí mismo y nuestra naturaleza pecaminosa, Él nunca pecó. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Encontramos aquí que Él no conoció pecado. Significa que Él no participó en nuestra pecaminosidad. Entonces, cuando hablamos sobre Jesús y nuestros pecados siendo colocados sobre Él, no fue solamente en el Calvario que nuestros pecados cayeron sobre Él. En Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410, nos dice que no fueron meramente los dolores retortijones del hambre lo que hizo que sus sufrimientos fueran indeciblemente severos, sino que fue la culpa de los pecados del mundo lo que lo abrumaba muy pesadamente. Entonces, cuando Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto para ser tentado, ahí en el desierto de la tentación, los pecados del mundo fueron colocados sobre Él. Y en ese momento Él tuvo que luchar por ese tiempo de la tentación durante esos 40 días con este peso. Es por eso que en el ministerio médico nos dice que Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para saber cómo socorrer a los que son tentados. Entonces sí, Él tenía una naturaleza sin pecado, tomó nuestra naturaleza pecaminosa para entender cómo ayudarnos. En Comentario Bíblico, página 912, nos dice que iba a tomar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Noten aquí que Él tomó nuestra naturaleza humana, pero no nuestra pecaminosidad. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él, Él cargó nuestros pecados, pero no participó en esa pecaminosidad. ¿Y qué hay de nuestras pasiones? Luchamos contra diferentes tipos de pasiones. En el volumen 2 de Testimonios para la Iglesia, página 451, nos dice que Él oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos que son tan característicos de nuestra condición humana.
Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Cuando vemos este pasaje, nos damos cuenta que Él tenía nuestra naturaleza humana y pecaminosa, pero no tenía las mismas pasiones. ¿Por qué? Porque esas son cosas que nosotros recibimos. Cuando caemos en el pecado es entonces cuando sufrimos con ese tipo de pasiones. Entonces, al mirar a Jesús, cuando vino el mal a tentarlo, ¿cómo le contestó a este mal? Porque muchas veces viene el mal a tentarnos. ¿Cómo es que contestamos? Analizamos la situación y vemos si queremos pagar las consecuencias o no. Pero veamos lo que sucedió con Jesús en esta ocasión. En el volumen 2 de Testimonios para la Iglesia, es hermano con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa esto? Que no poseía esas pasiones. Es hermano con nuestras flaquezas, pero no alimenta esas pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía del mal. Mientras él estaba en esta tierra, ¿qué sucedió? Cuando piensan en el rehuir, cuando ustedes agarran un resorte y lo estiran, ¿qué es lo que sucede? Regresa a su lugar original. Entonces, cuando hablamos acerca de Jesús y su naturaleza, fue estirada así de esa manera con la tentación, pero ¿qué sucedió? Al no ceder, regresó a su punto original. Esa era la naturaleza de Jesucristo. Es por eso que Él podía estar en este mundo y no ser del mundo. Podía tener nuestra naturaleza pecaminosidad y no llevar pecado propio. Lo mismo sucedía cuando Él estaba sanando a los enfermos. Él cargó nuestras enfermedades también, pero ¿alguna vez se enfermó? En Mateo 8, 16 y 17, y caída la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿qué hizo? Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, pero ¿se llegó a enfermar? Veamos un ejemplo en el Deseo de todas las gentes, página 231. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Y más adelante, pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Entonces, de la misma manera por la cual Él no recibió ninguna contaminación al tocar al leproso, de igual manera, cuando Él vino a la humanidad y tomó esa humanidad, esa naturaleza humana, Él no recibió ninguna contaminación. No lo recibe al estar en contacto con nosotros. Puede estar en contacto con la humanidad pecaminosa y no sufrir la contaminación que viene por medio de ella. Entonces, al ver a Jesús como un niño, vamos a ver qué tipo de niño era Él. En Lucas capítulo 2, versículo 40, nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 51, y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esa era la vida de Jesús. No era la vida como cualquier niño. En el comentario bíblico nos habla acerca de las inclinaciones de Jesús. En el volumen 5, página 1116, pero José y especialmente María guardó ante ellos el recuerdo de la paternidad divina de su Hijo. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación a lo recto era una gratificación constante para sus padres. Quiero que piensen un poco en lo que acabamos de leer. Dice que su inclinación
a lo recto. Es la misma que estamos hablando acerca de las inclinaciones de la humanidad, pero aquí vemos que él tenía una inclinación ¿a qué? ¿Tiene inclinaciones al pecado o tiene inclinaciones a hacer lo correcto? Dice aquí claramente, y quisiera que lo coloquemos en la pantalla nuevamente, su inclinación a lo recto era una gratificación constante para sus padres. Entonces, como niño, su tendencia era el hacer lo correcto. ¿Por qué era que su inclinación a lo correcto siempre estaba ahí? En el mismo libro, página 1117, nadie, mirando el rostro infantil que brillaba con la animación, podía decir que Cristo era como otros niños. Era Dios en carne humana. Presten atención en eso nuevamente. ¿Por qué era diferente? Era diferente específicamente porque era Dios en carne humana. Y eso hacía toda la diferencia. Eso era la diferencia de todo esto. Era la diferencia en la naturaleza de Jesús. Cuando alguien venía a tentarlo, ustedes saben, cuando los niños se juntan, hay algunos niños que te animan a hacer el mal. ¿Y qué sucedía cuando Jesús era animado a hacer el mal? Presten atención, mismo libro, página 1117. Cuando sus compañeros lo instaban a hacer el mal, la divinidad brillaba a través de la humanidad. Voy a leerlo nuevamente. Cuando sus compañeros lo instaban a hacer el mal, la divinidad brillaba a través de la humanidad y se negaba decididamente. En un momento, distinguía entre el bien y el mal y colocaba el pecado a la luz de los mandamientos de Dios, sosteniendo la ley como un espejo que reflejaba la luz sobre el mal. Fue esta aguda discriminación entre el bien y el mal lo que a menudo provocó la ira de los hermanos de Cristo. ¿Qué es lo que los hacía enojar? Esa discriminación aguda entre el bien y el mal. Entonces, cuando él identificaba el bien y el mal instantáneamente, ¿qué es lo que sucedía? La divinidad brillaba a través de su humanidad y se negaba decididamente a hacer el mal. ¿Y qué hay de otros pecados? ¿Qué hay de las demás tentaciones? ¿Cómo reaccionaba Jesús a los otros pecados ya fuera cuando era pecado o cuando veía el pecado? ¿Cuál era su reacción? Deseo de todas las gentes, página 86. Todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. ¿Cómo era esta situación? Cuando todas estas cosas lo rodeaban, su espíritu era torturado. Al ver todo este pecado, él no estaba inclinado hacia el pecado, no tenía una tendencia a pecar. Era torturado por el pecado. Por el otro lado, ¿cuál es nuestra naturaleza humana? ¿Por qué es que nosotros pecamos? En el volumen 8 de Testimonios para la Iglesia, página 326, el valor infinito del sacrificio requerido por nuestra redención da a conocer el hecho de que el pecado es un mal tremendo. Por causa del pecado, el organismo humano completo está en desarreglo, la mente pervertida y la imaginación corrompida. El pecado ha degradado las facultades del alma. El corazón reacciona positivamente a las tentaciones de fuera y los pies se apresuran imperceptiblemente hacia el mal. Entonces, ¿qué sucede aquí? El pecado, cuando lo hemos cometido, desarregla el organismo completo. Nuestra mente es pervertida y la imaginación es corrompida. Todas las facultades de nuestra alma son degradadas. ¿Y después qué? Las tentaciones de fuera, ¿qué sucede? Encuentran una reacción positiva dentro de nosotros. Entonces, cuando hay una tentación externa, tenemos una respuesta interna y responden juntamente en una manera imperceptible. Y así cometemos el pecado. Es así como nosotros
entramos en el pecado, porque hay algo dentro de nosotros que responde a la tentación. Pero ¿qué hay de Jesús? Jesús, al final de su ministerio terrenal, después de la Santa Cena, lo encontramos en el libro de Juan 14, justamente antes de la crucifixión, dice aquí: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. ¿Qué significa esto? Sí, él vino ahí y dice: el príncipe de este mundo va a venir con toda la fuerza de la tentación, pero ¿qué va a suceder? No va a haber ninguna respuesta positiva dentro de mí. Jesús no tenía esa respuesta positiva al pecado dentro de él. No había nada que respondiera. Entonces, la tentación no podía vencer a Jesús. ¿Por cuánto tiempo iba a tener nuestra naturaleza humana? El deseo de todas las gentes, página 17. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Entonces, cuando leemos el verso de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Él no lo dio solamente por esos años que Él pasó aquí en la tierra, sino que lo dio para la humanidad por toda la eternidad. Por toda la eternidad, Jesús va a retener esa naturaleza humana. Entonces, mientras Jesús estaba en la tierra, Él tomó nuestra naturaleza humana, pero está atado a esa naturaleza por el resto de la eternidad. La misma naturaleza que Él tuvo aquí, se la llevó al cielo. Entonces, si las tendencias a pecar fueran parte de la naturaleza de Cristo aquí en la tierra, se las hubiera llevado al cielo. Y eso hubiera puesto en peligro a todo el universo. Es por eso que Jesús no podía tener las tendencias a pecar. Nosotros mismos debemos de vencer esas tendencias al pecar. Ya lo hemos leído en otros pasajes del Espíritu de Profecía. Pero el hecho es de que Jesús tiene la misma naturaleza humana por toda la eternidad. Si Cristo realmente tenía mi naturaleza humana, hubiera caído como yo caigo, porque la humanidad no puede salvarse a sí misma. La humanidad no tiene ningún poder para salvarse a sí misma. Cuando hablamos acerca de Jesús, ¿cuál era el propósito de que Él viniera a este mundo? ¿Por qué vino aquí? En el libro de Mensajes Selectos dice, en la página 320, la obra de Cristo era reconciliar al hombre con Dios mediante la naturaleza humana del Salvador y a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina. Había una obra en este mundo que era más allá del salvar a la humanidad. El salvar a la humanidad era la obra de su naturaleza humana. Y el reconciliar al hombre con Dios era el propósito de la naturaleza humana. Pero tenía una naturaleza divina, y esa naturaleza divina tenía una obra también, que era el reconciliar a Dios con el hombre a través de esa naturaleza divina. Por eso es que ambas naturalezas de Cristo, la humana y la divina, deben ser unidas. Hay gente que dice, bueno, su mente era pura, pero su cuerpo tiene tendencias pecaminosas. El cuerpo no tiene tendencias fuera de la mente. La mente es la que controla el todo del cuerpo. Mi dedo no se mueve si la mente no le dice que se mueva. Si la mente no dice que se mueva, nada va a suceder. La mente controla lo que este dedo o esta mano hagan. Nos dice aquí, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio,
Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Entonces, la carne no puede hacer por sí misma esto. Es la mente que lo controla. Entonces, cuando estamos hablando sobre Jesús, Jesús vino y mencionamos claramente, Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora, ¿qué trajo Él a la humanidad? ¿Vino acaso Él solo, vestido de la humanidad, y dijo, voy a orar a Dios y poder luchar contra lo que me venga? ¿O trajo algo del cielo? En el libro Signs of the Times de diciembre 10 de 1896 dice, Cristo dejó su hogar celestial y vino a este mundo para mostrar que solo al estar conectado con la divinidad puede el hombre guardar la ley de Dios. ¿Cómo es posible guardar la ley de Dios? ¿Cómo es que los seres humanos pueden guardar la ley de Dios? ¿Cómo podemos ser obedientes a Dios? ¿Cómo? Solamente al estar conectados con la divinidad. Continúa diciendo, en sí misma, la humanidad está manchada y corrompida, pero Cristo trajo poder moral al hombre, y los que viven en comunión con Él vencen como Él venció. Ese es el tema de hoy. El vencer como Él venció. ¿Cómo es que lo podemos lograr? Nos dice aquí, Cristo trajo poder moral a la humanidad. Trajo algo a la humanidad. Él vino para traerme algo que yo no poseía. Si yo puedo tenerlo sin Jesús, no puedo haber tenido ya sin haber necesitado de que Jesús viniera aquí. Él no vino para traer su humanidad, sino que Él vino al mundo para traer la divinidad a la humanidad. Entonces, ¿cuál fue su propósito? ¿Qué es lo que trató de hacer? Primeramente, cuando aceptamos a Jesús, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Para que seamos llamados qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo volverme un hijo de Dios? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo, como un humano pecaminoso, pecador, volverme un hijo de Dios? Es verdad, somos hijos de Dios porque Él nos creó. Pero nosotros voluntariamente hemos decidido dejar esa relación. ¿Cómo es que puedo nuevamente volver a ser un hijo de Dios? En el libro Fundamentals of Christian Education, página 199, nos dice que tomó la humanidad sobre sí mismo para tocar y elevar a la humanidad. Vamos a detenernos aquí por un momento. ¿Por qué se volvió un ser humano Jesús? ¿Por qué tomó nuestra humanidad? Él vino para elevar a la humanidad. Quiere decir que Él vino, tomó nuestra humanidad pecaminosa, no para dejarnos ahí que suframos más, sino para elevarnos a donde Él estaba. Voy a comenzar de nuevo. Tomó a la humanidad sobre sí mismo para tocar y elevar a la humanidad. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llegó a la profundidad de la miseria humana y la aflicción para tomar al hombre como lo encontró, un ser manchado de corrupción, degradado con el vicio, depravado por el pecado, y unido con Satanás en apostasía, y elevarlo a un asiento sobre su trono. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino aquí y no vino solamente para volverse como yo. Él no vino para mancharse de corrupción o para degradarse en el vicio. No vino para ser depravado por el pecado. No vino para unirse con Satanás en la apostasía, sino que vino en una naturaleza humana pecaminosa y encontró a la humanidad en esta condición. ¿Y qué hizo? Los eleva a un asiento sobre su trono. ¿No es maravilloso esto? Es por eso que Jesús no vino para ser exactamente como nosotros, vino a semejanza nuestra, pero no se unió con nosotros en todos estos puntos. Él vino
para traerme a mí una ventaja. Sí, Él tuvo una ventaja por su naturaleza divina, pero trajo esa ventaja para mí también. Ese era el propósito de Jesús viniendo a este mundo. Él vino para cerrar ese abismo entre Dios y el hombre. Nos dice, Cristo amó al pecador desesperado y vino a nuestro mundo para salvar el abismo y unir el poder divino a la debilidad humana, para que en su fuerza y gracia el hombre luche por sí mismo contra las tentaciones de Satanás, vencer por sí mismo y permanecer en su hombría dada por Dios, un vencedor sobre el apetito pervertido y las pasiones degradantes. Es por eso que Cristo vino. Cristo vino para unir el poder divino a la debilidad humana. Entonces sí, estoy aquí, yo un humano, pecador y débil, y Él vino para unirme con el poder divino. Es lo que yo necesitaba y es así como yo puedo vencer, como Jesús venció. Él no venció como un humano común y corriente, sino que Él estaba conectado a la naturaleza divina. Y es de esta manera que yo debo vencer. Si yo pienso que hay otra manera para vencer el pecado, vamos a perdernos, porque no existe. Es solamente en mi conexión con Jesucristo. Esto es lo que necesito, es lo que ustedes necesitan, es lo que todo el mundo necesita. Y hoy, cuando vemos estas crisis a nuestro alrededor, cuando vemos a la gente que está sufriendo y muriendo a nuestro alrededor, debería de recordarnos que estamos aquí en este mundo para predicar el Evangelio a todas las criaturas. Debemos tomar esta oportunidad para recalibrar y reenfocar nuestra atención para salvar a la gente antes que realmente caigan las plagas sobre el mundo. En el comentario bíblico nos dice, mientras tomó sobre sí mismo la humanidad, fue una vida tomada en unión con la deidad. Ese era Jesús. Y un cristiano, alguien que es como Cristo, si yo rindo mi corazón a Cristo como mi Salvador personal, yo podré tener lo que Él tuvo. Podré vencer como Él venció. ¿Cómo? Al participar de la naturaleza divina. Sin participar de la naturaleza divina en la humanidad, puede orar todo lo que ellos quieran, puede ayunar, puede hacer cualquier cosa que se imaginen y no vencerán ni un solo pecado. De hecho, entre más luchen, más van a caer. Muchos dicen tienen que jalarse las botas por las manijas, pero entre más jalen las botas, más se van a hundir. Necesitamos un poder que esté fuera de nosotros, algo a lo cual nos podemos aferrar y nos puede elevar a toda la humanidad. Y lo hace a través de Jesucristo viniendo a este mundo. Es lo que el mundo necesita hoy, es lo que el mundo necesitaba en 1888. Y es una revelación de Jesucristo. ¿Vas a revelar a Jesucristo al mundo? En el comentario bíblico nos dice, pero la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad y en esa fortaleza podía soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara contra él. Y sin embargo mantendría su alma inmaculada sin pecado. ¿Cómo podía resistir cada pecado? ¿Cómo podía vencer todos los pecados? ¿Qué es lo que lo hacía posible? ¿Qué le daba esta fuerza? Era la humanidad de Cristo unida con la divinidad. Mensajes selectos, tomo 1, página 401. En su naturaleza humana y divina combinadas, Cristo soportó todo lo que era posible que el hombre soportara en el conflicto con Satanás. ¿Cómo? La naturaleza humana y la naturaleza divina estaban combinadas. Saben, yo estudiaba mucho esa pregunta de qué naturaleza tenía Jesús, si era la naturaleza humana antes o después de la caída. Si leemos algunos pasajes, es claramente la naturaleza después de la caída.
Pero hay otros pasajes que tal vez los lleven a pensar que era realmente la naturaleza antes de la caída, pero no es así. Era la naturaleza divina la que él tenía. Pero Adán no tenía esta naturaleza aún antes de la caída. Dios se volvió hombre. Él trajo a la divinidad a la humanidad. Y fue en esa naturaleza, en su naturaleza humana y divina combinadas, fue que pudo soportar todo. Entonces, ¿cómo podrán vencer ustedes? Debemos nacer de nuevo. Debemos compartir la misma naturaleza de Jesús. No hay ninguna otra manera. Cuando hablamos acerca de 1888, hablamos de todo eso. Tiene que resultar, tiene que terminar en la victoria sobre el pecado. Y ese fue el comienzo del adventismo, cuando ellos comenzaron a entender cuál era el significado de un Cristo exaltado. Ese fue el comienzo de todo y resultó en los manuscritos, el grandioso libro del deseado de todas las gentes que nos ayuda a comprender quién era Jesús realmente. Es el mensaje de 1888 y nos trajo hasta este punto. Es lo que nos enseña de que Jesús era Dios convertido en hombre. Y ese es el mensaje que tiene para nosotros hoy. Sea que lo queremos aceptar o no, esa es la pregunta que realmente importa. En el libro The Review and Herald de octubre 13 nos dice: la humanidad de Cristo por sí sola nunca podría haber soportado esta prueba, pero su poder divino combinado con la humanidad ganó en favor del hombre una victoria infinita. Hay bastantes pasajes como este, pero solamente escogí los que sonaban bien en un pasaje solo. Y cuando leemos en la Biblia es un libro de Dios y de hombres, y la divinidad y la humanidad combinadas es lo que ustedes encuentran en sus Biblias. No es solamente divinidad, no es solamente humanidad, sino que es Dios y hombre mezclados. Y Jesucristo era la manifestación más alta de que el Verbo fue hecho carne. ¿Y cuál fue el propósito para Jesús hacer esto? En Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 621, nos dice que su humildad no consistió en tener una baja estima de su propio carácter y cualidades, sino en humillarse tomando la humanidad caída a fin de elevarlos consigo a una vida superior. Ese era el propósito de que Jesús viniera al mundo. ¿Quieren ser levantados a una vida mejor, a una vida superior? A la vida de Jesús. En Mensajes Selectos nos dice: porque el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas, para poderle traer esperanza al hombre y salvarlo de la ruina segura. Él vino y tomó la naturaleza humana para que con su poder divino combinado con la naturaleza humana pudiera alcanzar al humano donde ellos estaban. ¿No es este un Salvador maravilloso? El Jesús al cual servimos, el que vino a salvarme. Al mirar la vida de Jesús, ¿la victoria sobre el pecado de Él fue natural o supernatural? Es una buena pregunta, ¿no? Cuando estamos combinando todas estas cosas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, en Mensajes Selectos nos dice: la enemistad pues entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. La enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo. En otro sentido era sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Ese es el caso aquí. Sí, para su humanidad era natural, para su divinidad era sobrenatural, pero Él las combinó ambas cosas. Nuevamente en Mensajes Selectos, página 440 nos dice: el Redentor del mundo revistió su divinidad con humanidad, para que pudiera alcanzar a la humanidad, pues se necesitó de lo divino y de lo humano para traer la salvación al mundo, necesaria por la caída del hombre. La divinidad necesitaba de la humanidad para que la humanidad proporcionara un canal de comunicación entre Dios y el hombre.
Sí, Cristo oró en su naturaleza humana, oró al Padre. Pero ¿cómo podía comunicarse con el Padre en el cielo? La humanidad no puede comunicarse con el cielo. Pero Jesús tenía una naturaleza divina también. Entonces la humanidad podía orar y a través de su divinidad podía comunicarse con Dios. Y ustedes y yo, en nuestra humanidad, oramos al Dios del cielo y a través de la sangre de Jesús podemos alcanzar la divinidad. Cuando miramos a la cruz del Calvario, ¿cuál era el valor de esa cruz? ¿Era solamente un humano muriendo en la cruz? ¿Ese es el valor? Mensajes selectos 379 nos dice, en él se combinaban la divinidad y la humanidad. Y eso fue lo que dio eficiencia a la ofrenda en la cruz del Calvario. ¿Qué le dio esa eficiencia a la ofrenda? ¿Qué le dio el valor? Fue la divinidad y la humanidad combinadas. Entonces, ¿tuvo acaso Jesús una ventaja? Claro que sí, podemos ver aquí que Él tuvo una ventaja. ¿Pero por qué lo hizo así? Comentario bíblico, página 1074. Pero Cristo interviene y pasa por el terreno donde cayó Adán, soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Redime el vergonzoso fracaso y caída de Adán saliendo de la prueba sin mancha. Esto coloca al hombre en ventaja con Dios. ¿Tengo una ventaja yo sobre un pecador común? Sí. Como pecador, nacemos en este mundo y necesitamos a un Salvador. No importa si naces en la Reforma o si naces con todos los privilegios del mundo o con todos los conocimientos de doctrina. Si tú naces en este mundo, eres un pecador común. Pero en el momento que tú naces, eres puesto en ventaja con Dios. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Cristo y la divina naturaleza que Él trajo. Nos dice en el Deseo de todas las gentes 274 que la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento y nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Todo llega al mismo lugar, que es el hecho de rendirnos. ¿Cuál es la justificación por la fe? Es el hecho de Dios abatiendo la gloria del hombre al polvo. Cuando el hombre se da cuenta que no se puede salvar a sí mismo y cuando Dios coloca en nosotros el sentimiento y el deseo de hacer su voluntad, es cuando encontramos la salvación. Es lo que Dios quiere hacer por ustedes y por mí. En el comentario bíblico, volumen 7, nos dice que debemos comprender que por medio de la fe en Él tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina. Y pongan atención, quiero que presten atención en este pasaje que es muy importante. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando participamos de la naturaleza divina? Quiero leerlo otra vez. Dice, debemos comprender que por medio de la fe en Él tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza humana y escapar de este modo de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces seremos limpios de todo pecado, de todos los defectos del carácter. No necesitamos retener ninguna inclinación pecaminosa. No tenemos que retenerlos más. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Somos participantes de la naturaleza divina. Y es por eso que el Deseo de todas las gentes, página 621, nos dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos y el pecado llegará a sernos odioso. Nuestros impulsos estarán sujetos a la naturaleza de Jesús. Lo mismo que Él tuvo es lo que ustedes y yo podemos tener. Palabras de vida del Gran Maestro nos dice, la vida de Cristo ha mostrado lo que la humanidad puede hacer participando de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros.
todo el poder que la divinidad le dio a Jesús en su naturaleza humana, a través de esas oraciones al Padre, a través de todo lo que Él hizo, nosotros también podemos recibirlo. No es algo que es inalcanzable, es algo que puede ser dado a nosotros. Nuevamente, Deseo de todas las gentes, página 619, el Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. ¿Cuál era el propósito de esto, de esta unión? Jesús quería que sus discípulos lo entendieran. Leyéndolo otra vez, el Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Es un pasaje muy importante y quisiera leer lo que no dice aquí, porque muchas personas leen a través de este mensaje y llegan a una conclusión diferente. Entonces, vamos a ponerlo nuevamente en la pantalla, vamos a leerlo. Dice, Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no tienen. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. No dice que Jesús no reveló cualidades que nosotros como humanos no tenemos, sino que dice, pongámoslo en la pantalla otra vez, Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Eso significa que sí ejerció ciertas cosas, pero yo puedo disfrutar y tener las mismas cosas. ¿Cómo lo puedo recibir? Lo recibo al nacer nuevamente. Cuando yo participo de la naturaleza divina, que es lo que Él tenía, continúa diciendo, su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. Nosotros podemos tener todo esto. Saben, desafortunadamente en 1888, el mensaje vino a la iglesia lo rechazó. Cuando la iglesia lo rechazó, ¿saben lo que hizo Jones inmediatamente después de esta sesión? Se fue a Washington, D.C. para testificar delante del Congreso, porque estaban listos para pasar una ley dominical. Y él fue allá para detener esta ley dominical. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no estaba listo. El pueblo de Dios no estaba listo para los eventos finales. Y hoy estamos pasando a través de este virus. Hay iglesias que están cerradas, muchos no tienen trabajo, muchos están en órdenes de quedarse en casa. Es tiempo que pensemos, porque nosotros no estamos listos, pero podemos estarlo. En este momento podemos estarlo. Mientras contemplamos este estudio, ustedes y yo podemos participar de esta naturaleza divina. La pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que van a hacer al respecto de esto? ¿Van a tomar esta oportunidad que Dios nos está dando? Sí, para dejar de viajar, dejar de hacer todas estas cosas. Y no estamos hablando solamente de los miembros, sino nosotros como ministros, tal vez ya no estamos viajando, ya no estamos tan ocupados en ese sentido. Bueno, estamos ocupados, pero no en ese sentido de viajar, no en el mismo sentido de antes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una oportunidad. La misma oportunidad que le dio al adventismo en 1888 para reexaminar nuestra condición como pueblo. Y la pregunta es, ¿necesito nacer de nuevo? Como ministro, como obrero, como miembro. ¿Deben nacer de nuevo? Dios nos está dando esta oportunidad. No dejen que se vaya esta oportunidad. Aquí mencionamos antes. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Estamos listos para dejar todos nuestros planes, todos los sueños que tenían? ¿Y están dispuestos a seguir al Señor Jesucristo a cualquier lugar donde los mande? Que el Señor nos ayude para que hoy, que este momento sea nuestro momento de decisión. Amén.
Después de la participación especial tendremos nuestra oración final y por favor mantengan en su mente que es un momento especial para ustedes mientras escuchan la música que será presentada. Examinen su corazón y prepárense para aceptar a Jesucristo. Amén. Para ustedes que lo puedan hacer, los invito a que se arrodillen y oren juntamente con nosotros. Padre amoroso y misericordioso en el cielo, hemos llegado al final de esta conferencia. Hemos tenido una oportunidad de evaluar nuestros corazones y entender por qué otros 132 años han sido dados para nosotros como tiempo de gracia. Y también a la sociedad que nos rodea mientras colapsa en diferentes maneras por causa de este virus. Señor, ayúdanos para que en ese tiempo podamos realmente evaluar nuestros corazones. Y en este momento, Señor, si hay alguien aquí que nos está oyendo en la audiencia, que han sido tocados por el mensaje que fue presentado, ayúdales en este momento para que se rindan de lleno a ti. Señor, tú conoces sus necesidades. Ayúdales a ver a Jesús. A todos nosotros como miembros de iglesia, como obreros, como ministros, cualquier cosa que hemos estado haciendo en la obra de la iglesia, ayúdanos para que veamos nuestra necesidad de Jesús. Que no repitamos la experiencia de 1888, sino que nos rindamos plenamente a ti y que tengamos esa experiencia de poner nuestra gloria en el polvo. Bendice esta conferencia, este campo, para que comprendan su propósito más
claramente de lo que fue entendido antes y que podamos terminar tu obra y estemos listos para irnos a nuestro hogar por la eternidad y pasar este tiempo con Jesús. Bendícenos nuevamente. Te agradecemos por esta oportunidad de presentar estos mensajes. Es nuestra oración. En nombre de Jesús. Amén.